Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Y gracias damos aquí, le doy gracias al pastor por permitirme los sábados estar trabajando en los estudios, son muy importantes. Y bueno, ya es mi tiempo. Les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Y vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer los versículos del 8 al 10. Vamos a estar viendo alrededor de este capítulo y vamos a estar también viendo algunos otros libros. Damos la bienvenida a todos los que nos van siguiendo en las redes, este estudio muy importante para nuestro crecimiento, para estar firmes en la batalla del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8 al 10. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Me puede poner, por favor, el fondo muy bajito, pero sí, necesito que lo ponga? Muchísimas gracias. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Oh, poderoso Padre Celestial, que seas tú, Señor, ministrando, Señor, nuestras vidas, Padre. Seas tú, Señor, hablándonos a través de tu Espíritu. Toque en cada uno de nosotros, Señor, un corazón dispuesto a escuchar, Padre, que seamos tierra fértil. Oro por todos aquellos que nos van siguiendo, Señor, estos estudios, Padre, a través de toda esta mercadotecnia, Padre, que usada a bienes de bendición, Padre. Aquí estoy yo, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, usándome, Padre, no sea palabra mía, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén, amén. Estamos en el estudio del cristiano en depresión. Y el título de esta enseñanza hoy es Vanos remordimientos. Hemos externado en las enseñanzas anteriores lo importante que es la proyección que damos ante el mundo como cristianos. Y esto con mucha frecuencia no es una impresión de gozo terriblemente, no es una impresión de cristianos triunfantes. Pues si esto fuera así, mucha gente se estaría agolpando por estar adentro de la iglesia, ¿verdad? Escuchando palabra. Y tratarían de conocer el secreto que existe en la vida de un cristiano. Pero, sin embargo, frecuentemente es todo lo contrario. Muchas veces se da la impresión de desánimo, de deprimidos, y esto proyecta el buscar ser cristiano, que sería encontrar problemas. Y visto esto de manera superficial, el hombre del mundo llega a la conclusión de que hay más gente feliz fuera de la iglesia que dentro de ella. Lo que hemos experimentado por la gracia de Dios, la salvación que solo le otorga, sabemos que esto no es así. Es una percepción errónea, pero hay que admitir que en cierta medida muchos se deben declarar culpables de ese señalamiento, pues la depresión espiritual y la mediocre condición de cristianos infelices, que es la que reflejan, les hace pésimos representantes del Evangelio
de la gracia redentora. Es terrible. Sabemos también que en este mundo hay un adversario poderoso que está vencido, sí, él no descansa. El Señor le reprenda, y lo vemos en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Eso viene, Juan 10:10. Entonces, él no descansa. El Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Lo cierto es que desde el momento de nuestra conversión quedamos sujetos a los asaltos más sutiles y poderosos de alguien a quien la Biblia llama el enemigo de nuestras almas. Cito Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia. Como dice el apóstol a los Efesios, ¿en quién actúa él? En los hijos de desobediencia, los que no se sujetan a los mandamientos que el Señor nos da. No hay obediencia en sus vidas y por lo tanto no hay santidad. No están caminando con el Señor después de la resurrección, de la salvación de sus vidas. Pues dice su palabra que somos resucitados en Cristo, pero ahí se quedan y deciden, porque esto es de decisión, deciden no caminar con Él y por lo tanto llegan a ser marionetas en las manos del Dios de este mundo, esclavos. Uno decide de quién quiere ser esclavo. Cito capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Conforme vayamos avanzando en nuestro estudio, vamos a ver cómo el diablo es capaz de acercarse a nosotros y atacarnos. El Señor le reprenda. Y con qué sutileza nos engaña y nos aparta del camino, muchas veces sin que nos demos cuenta de ello. Y con esto iremos entendiendo por qué tanto cristiano fracasa. Lo que se debe tener en cuenta es que él es más peligroso cuando se presenta más sutil, como ángel de luz, usando a un supuesto amigo de la iglesia, un hermano, una hermana en Cristo, un familiar. Él usa a las personas, como le dijo Jesús a Pedro: apártate, Satanás. ¿Por qué? Porque se dejó usar. Entonces él usa hasta los propios hermanos en la iglesia, y él hace todo eso. Debemos tomar en cuenta que no solo es poderoso, también es sutil. Y esto lo vamos a ver claramente a medida que vayamos viendo las varias formas y manifestaciones de la depresión. Entonces tenemos que estar alertas a todo ataque. El ser que los hermanos se dejen usar no quiere decir que ellos que no estén en comunión con uno, pero a veces se descuidan algún comentario, hasta uno mismo lo puede hacer. Entonces uno no puede ver las cosas de manera personal. Eso es crecer, eso es tener madurez espiritual. En vista de esto, debemos prepararnos para hacerle frente a él y a sus ataques. Y la manera más poderosa para hacerlo es algo que muchos no hacen. Y les voy a decir cuál es: estudiar las Biblias. Cito 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al escudriñar continuamente las Escrituras, el Espíritu del Señor nos da idea de sus métodos
Y como dice el apóstol, estaremos alertas ante sus maquinaciones. Pero lo trágico de todo esto es que muchos las desconocen, al grado de que no creen incluso en su existencia. Y aún quienes las conocen llegan a olvidar que Él siempre está al acecho, que Él no descansa 24/7, como dice, y que puede manifestarse bajo las apariencias más sutiles. Usa la propia concupiscencia de uno. Y es importante estar alerta y ser objetivos ante sus acciones contra nosotros. Y cuando observamos diferentes casos, diferentes situaciones de depresión espiritual, nos preguntamos, ¿cómo pudo caer hasta ese punto? Y si uno observa y analiza, se podrá observar todo claro y obvio. Y sin embargo, muchos siguen cayendo en esa misma trampa, y esto se debe a los sutiles métodos del diablo. Todo lo presenta tan atractivo que cuando el cristiano se da cuenta es porque ya cayó y prácticamente ya está en el suelo. Como dije anteriormente, solo hay una manera de enfrentarnos a todo esto, y es mediante el estudio de sus métodos y mediante el estudio de varias enseñanzas de las Escrituras con referencia a esta condición de depresión espiritual. Eso es lo que nos esforzamos por lograr en nuestro estudio. Escudriñar a lo más profundo para que el Señor ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Y vamos a considerar el caso de gente incapacitada en el presente, en su vida presente, como resultado de mirar hacia el pasado. Incapacitada esta vez no por haber cometido algún pecado en específico, que eso lo vimos en nuestra enseñanza anterior, sino más bien por el hecho de haber pasado tanto tiempo fuera del reino y de haber entrado en él tan tarde. Esa es una causa muy común de depresión espiritual. Estos cristianos se hayan deprimidos por el hecho de haber desperdiciado tanto tiempo, tantos años, y por haberse tardado tanto para llegar a ser cristianos. Siempre se están lamentando de que llegaron tarde, que desperdiciaron años, que desperdiciaron oportunidades de hacer el bien, de ayudar, que desperdiciaron servir a otros, y dicen: oh, si tan solo hubiera sabido de todo este servicio cuando era joven, me hubiera ofrecido voluntariamente. Pero ahora apenas que me he enterado ya, es demasiado tarde. Me siento cansado y sin fuerzas para lograrlo. Esa es su queja. Oportunidades perdidas, vanos remordimientos. Sí, tan solo, dicen. Y al voltear a sus pasados, ven años malgastados en el mundo, sin haber llegado a entender estas cosas, y se llenan de varios remordimientos por lo que pudieron haber sido, por el grado de gracia que podrían haber alcanzado y por el punto donde podrían estar. Y dicen que ya es demasiado tarde. Las oportunidades se han ido, dicen. ¿Por qué fueron tan ciegos, tan lentos, tan necios? En alguna ocasión escucharon del Evangelio, leyeron buenos libros, y en algún momento llegaron a sentir algo. No, sí, yo creo en Dios, yo estoy bien, pero sin nada concreto que resultara de ello. Y dejaron ir la oportunidad. Y ahora que la han entendido finalmente, se obsesionan con la idea de si tan solo. Eso es tremendo. Esa es una condición muy común y la sufren muchísimos cristianos, pero el punto aquí es cómo tratarla. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, es bueno que sentir remordimiento, sí, por haberse tardado tanto en creer, pero lo que está mal es por esa razón se sientan desdichados. Déjenme decirles que nadie puede volver la vista hacia el pasado sin encontrar cosas de que arrepentirse. Todos tenemos. Y así debe ser. Pero es allí precisamente
precisamente donde interviene la sutileza de tal condición. Hay una línea invisible que si la cruzas te lleva a la depresión. Es ahí donde se cruza esa línea muy delgada de remordimiento legítimo, porque sí lo hay, pero sueltas, y la errónea condición de infelicidad y abatimiento. Es como, tienes una situación, te duele en el momento, sí, la lloras, pero no te quedas ahí sufriendo. Hay una línea que no la puedes cruzar. Y la vida cristiana es una vida que debe ser equilibrada. Ya hemos visto esto en otros anteriores, porque vamos en secuencia. Acuérdense que la vida cristiana debe ser equilibrada, mente, corazón y voluntad. Y van en ese orden, porque no puedes trabajar el sentimiento de una persona, porque entonces probablemente por un momento sienta una voluntad, pero al final va a quedar en nada. Primero tiene que entrar la luz en la mente, y después viene en el corazón por el agradecimiento, y después viene la voluntad, porque das por gracia lo que por gracia el Señor te dio. Poniendo como ejemplo, el caminar de un cristiano es como caminar en un camino estrecho, así delgadito, ahí vas caminando, pero de los dos lados hay un abismo, y un pequeño descuido te hará caer. No puedes ni a la derecha ni a la izquierda ni voltear hacia adelante. Es aquí donde debemos distinguir el remordimiento legítimo y la errónea condición de abatimiento y desdicha. Pero entonces viene la pregunta: ¿cómo se puede evitar sentirse desdichado al respecto? Vamos a pensar en esto en términos de lo que el apóstol Pablo dice aquí en cuanto a él mismo. Y también el Señor nos lo enseña en la parábola de la viña en el Evangelio de Mateo. Y la vamos a analizar, pero antes quiero considerar todo esto en la perspectiva bíblica. Lo vamos a considerar también de manera general. Hay ciertos principios de sentido común y de sabiduría general que deben aplicarse a esta condición. A esto me refiero, como les he dicho, al sentido común. Y hay cristianos que pensarán que esto está mal, que todo debe de hacerse exclusivamente espiritual, pero déjenme decirles que usar el sentido común no va en contra de las Escrituras. Si podemos vencer al diablo en ese nivel, hagámoslo. Si podemos vencerlo y librarnos de él mediante la aplicación del sentido común en nuestras vidas y en la sabiduría general, hagámoslo. Hay personas que al no entender, y en vez de hacer algo completamente obvio desde la perspectiva del sentido común, dedican el tiempo a orar al respecto. No estoy diciendo que no hay que orar, pero hay que actuar con sentido común ante las circunstancias que se nos presentan. ¿Me explico? Lo que estoy diciendo es que es una pérdida de tiempo y de energía al sentirse desdichado hoy por los fracasos de ayer. Esto es obvio. Esto lo dicta el sentido común. Nadie puede hacer que vuelva el pasado, ni puede hacer nada al respecto. Usted puede sentarse y vivir desdichado y esto no va a cambiar lo que antes hizo. Esto es sentido común. Y no hace falta ninguna revelación espiritual para demostrarlo. Hay un dicho muy popular que dice: para lo dado, ni Dios lo quita. Bien, repite eso al diablo. ¿Por qué un cristiano tendría que ser tonto? ¿Por qué no aplicar el sentido común y la sabiduría popular a una situación dada? ¿Por qué no? Sin embargo, eso es lo que mucha gente no hace. Y el resultado es que desperdician su tiempo y energía en vanos remordimientos por cosas que ya no pueden cambiar ni deshacer, y eso es ser insensato e irracional. Entonces, se debe de establecer un principio: no preocuparse ni un segundo
por nada que no se pueda cambiar. Ya no le dedique tiempo, porque si lo hace, el diablo le ha vencido. Ahora, debe entender que alentar el pasado significa simplemente fracasar en el presente. Le repito, debe entender que alentar el pasado significa simplemente fracasar en el presente. Si usted se sienta a lamentar su pasado y por todo lo que no hizo, eso le va a impedir trabajar en el presente. Y usted me podrá decir, ¿esto es ser cristiano? ¿Es solo usar el sentido común? El cristianismo es más que sentido común, pero lo incluye. Y alguien podrá decir, ay, pero si esto yo lo escucho en el mundo. Sí, usted lo escucha en el mundo, pues actúe en consecuencia. Si usted se va al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 8, miren lo que dijo Jesús. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Pueden ver? Jesús animaba a los hijos de luz y nos anima también a nosotros, sus seguidores, no a que seamos injustos, sino astutos y sagaces a la hora de vivir nuestro cristianismo, a la hora de predicar el Evangelio. Nuestro Señor alabó al mayordomo injusto. El mundo, desde su perspectiva de sabiduría popular, tiene toda la razón en este caso. Siempre es un error dejar que el pasado actúe sobre el presente como un freno. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Muchos de los cristianos en depresión que están fracasando es porque no saben vivir el presente y seguir adelante con su vida cristiana. Se sientan a lamentar el pasado y no hacen nada por el presente. Vamos a ver un tercer argumento desde la perspectiva del sentido común y la sabiduría popular. Es que si realmente creemos lo que decimos acerca del pasado y que si realmente lamentamos el haber perdido tanto tiempo en el pasado, pues lo que debemos hacer es recuperarlo en el presente, ¿no? ¿Acaso esto no es sentido común? El apóstol mismo nos cita en el parte del versículo base, en 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta es la manera de tratar este problema desde la perspectiva del sentido común y de la sabiduría popular común y corriente. Esto es bastante y debiera ser suficiente. Incluso el apóstol nos hace referencia de que él fue el último de todos a quienes se le apareció el Señor después de que resucitó. Cito 1 Corintios 15:8 y dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Gloria a Dios. No dudamos que al apóstol le pesaba el hecho de haber llegado tan tarde a la vida cristiana. Pero es importante aclarar lo que quiere decir con la frase por último. Él fue el último de los apóstoles en ver al Señor resucitado. Todos ellos lo habían visto juntos en diferentes momentos. Vamos a 1 Corintios 15:5, dice así, 5 al 7, dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Todos le habían visto en diferentes momentos, y en aquel tiempo Pablo no estaba con ellos, pues era entonces un blasfemo y un perseguidor de la iglesia.
Y Pablo no solo fue el último que le vio, sino que literalmente fue el último que vio al Señor resucitado. Y desde que el apóstol Pablo vio al Señor resucitado en el camino a Damasco, nadie más ha vuelto a verlo con sus propios ojos. Dicen las Escrituras que se le apareció a más de 500, no sabemos cómo se llamaba, pero él se reveló a ellos. Y el último fue Saulo de Tarso. El hecho de ser un testigo de la resurrección fue lo que hizo de él un apóstol. Y Pablo nos enfatiza que él fue el último de todos. Y no contento con esto, añade, por último, como un abortivo, se me apareció a mí. Santo Dios. Hubo un nacimiento espiritual fuera de lo natural. Pablo no fue como los otros, los cuales habían escuchado las enseñanzas del Señor. Ya habían pasado con él mucho tiempo, alrededor de 3 años y medio. Después de la resurrección habían estado con él 40 días y habían presenciado la ascensión. Estuvieron desde el principio hasta el fin. Por el contrario, Pablo había tenido un nacimiento espiritual de carácter extemporáneo y antinatural. Había llegado por último, de manera extraña e inusitada. Esto lo dice él por él mismo, de sí mismo. Y al pensar en ello no podía menos de lamentarlo, pues podría haber estado con Jesús desde el principio. Podría haber tenido todas las facilidades y oportunidades, pero él había aborrecido el Evangelio. Mientras todos estaban adentro, él estaba afuera. Pero por último, y de la manera más extraña, entró. Qué fácil hubiera sido pasarse el resto de su vida en vanos remordimientos acerca del pasado, ¿no? Él mismo nos dice aquí, por último, se me apareció también a mí. Yo, que soy el más insignificante de los apóstoles, porque perseguía a la iglesia. Todo era muy cierto, y lo lamentaba amargamente. Pero eso no lo paralizó, ni lo hizo pasarse el resto de su vida sentado en un rincón y repitiendo, fui el último en entrar, ¿por qué lo hice? ¿Cómo pude haberlo rechazado? Y esto precisamente es lo que hace el cristiano que sufre de depresión espiritual. El apóstol Pablo, lo que le conmovió fue la irresistible gracia que finalmente le hizo entrar. Y así fue como Pablo entró a una nueva vida con celo tremendo. Ya que había sido el último de todos, en cierto sentido, llegó a ser el primero. Gloria a Dios. ¿Qué es entonces lo que hemos aprendido? Si somos cristianos, lo que importa antes que nada no es lo que hayamos sido, sino lo que ahora somos. Es algo muy obvio ante nuestros ojos, pero que resulta difícil a veces verlo así. Cuando el diablo nos ataca, muchas veces usando nuestra propia concupiscencia. El apóstol dijo, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aunque más adelante él añade, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Qué importa lo que haya sido? Por eso es muy importante pensar, soy lo que soy, y se deje de pensar en lo que fuimos. La esencia de la postura cristiana consiste en que tengamos presente lo que somos. Es verdad que el pasado queda allí, con todos sus pecados, pero debemos repetir lo siguiente: soy sano, soy salvo, soy limpio y perdonado. ¿Quién podrá alabarle como yo? No importa cuál haya sido mi pasado, soy lo que soy. Y lo que importa es lo que soy. ¿Y qué soy? Una persona que ha sido perdonada y reconciliada con Dios por medio de la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Soy un hijo de Dios, he sido adoptado en la familia de Dios, soy coheredor con Cristo.
Cristo y voy camino a la gloria. Gloria a Dios. Lo que importa no es lo que fui, lo que haya sido. Por lo tanto, si el enemigo me ataca con estas argucias, haré lo mismo que el apóstol. Me volveré a él y le diré: todo lo que dices es verdad. Sí, yo fui lo que tú dices, pero ya no me interesa lo que fui, sino lo que soy, y soy lo que soy por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y al llegar a este punto, llegamos a una siguiente deducción. Y es el hecho de que lo importante no es el momento de nuestra entrada al reino, no, sino el hecho de que ya estamos en el reino. Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué caso tiene llorar por no haber entrado antes y dejar que esta idea nos prive de lo que ya podríamos estar disfrutando? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, podemos ver la parábola de la viña. Cito Mateo 20, 1 al 2. Dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Dice aquí que el padre de familia salió a buscar obreros para su viña. Hizo el contrato con ellos, los llevó y después, más adelante dice que volvió a salir a la hora tercera y contrató a otros. También volvió a salir a la hora sexta y a la hora novena. En este mismo versículo, vamos al versículo 6, 20, 6 y 7, dice: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Fíjense, casi todo el día casi era. Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y estos últimos hombres se les llamó y se les contrató y se les dejó entrar. ¿Qué importa la hora de la entrada? Ellos entraron a trabajar, no importa lo poquito que fueran a trabajar, ellos fueron contentos porque le dieron el trabajo, ya entraron, estaban adentro. Y la exposición está allí ante nuestros ojos. Lo importante no es la hora a la que entramos. Como dice la hora, dice, cuando dice la hora novena es más o menos como las 5 de la tarde, o sea, ya estaba cayendo el día. Yo creo que no habrán trabajado ni una hora. Y aquellos hombres habían sido los últimos en trabajar en la viña. Se les había llamado, se les había contratado, se les había dejado entrar. Y eso es lo que cuenta. No cuando entramos ni cómo entramos, sino el hecho de estar adentro. Me va siguiendo. Así también, no es el modo o manera de nuestra conversión, no. Lo importante es el hecho de que somos salvos. Pero hay gente que se sienta a caminar, a pensar, a recordar cómo, cuándo, cómo fue que llegaron a ser cristianos, y eso no importa. Lo que sí importa es que ya estamos adentro, y si estamos adentro, alegrémonos de ello. Y olvidémonos de alguna vez si estuvimos fuera. Pero hay algo que a mucha gente no le gusta escuchar, pero lo voy a decir. A estas personas que sufren este tipo de depresión espiritual, son personas que se podría decir que les gusta estar en esa situación. Les gusta el hecho de estar preocupados por ellos mismos, y eso es pecaminoso. El verdadero problema con gente así es todavía su ego. Todo tiene que estar alrededor de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Les gusta azotarse a ellos mismos, les gusta estar juzgándose, juzgando, condenándose a sí mismo, condenando a otros, en vez de dejarle ese juicio a Dios. Eso sí, se muestran humildes, se muestran así como que están todos contritos, pura faramaria, como decía mi madre. Pero esa tal modestia
es una burla, pues solo están preocupados por ellos mismos. Y vamos a citar un versículo en 1 Corintios 4, 1 al 4. 1 Corintios 4, 1 al 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Entonces, al leer estos versículos, como cristianos, debemos reconocer que Dios es el juez y dejar que sea Él quien juzgue. Nosotros no tenemos derecho a desperdiciar su tiempo, ni nuestro tiempo y energías, condenándonos a nosotros mismos. Olvidémonos de nosotros, pongámonos a trabajar y dejemos el juicio a Él. Todo el problema se debe a una enfermiza preocupación del ego por juzgarse a sí mismos, y no solo eso, sino que revela una propensión a seguir pensando en términos de lo que se puede hacer. Y esta clase de gente viene a vernos con aparente modestia y dice: ay, si tan solo yo hubiera venido antes, ay, es que sí. Te ponen una infinidad de pretextos. Imagínense todo lo que podría yo haber hecho, te dicen. Esto por una parte parece del todo correcto, pero es por otra parte del todo erróneo y totalmente falso. Nuestro Señor pronunció la parábola acerca de los trabajadores de la viña precisamente para echar por tierra este argumento. Y para concluir, vamos a expresar lo anterior en forma positiva. Hemos visto que parte del problema con personas así es que siguen preocupadas por ellas mismas, que como cristianos no hayan aprendido que deben negarse a sí mismos, tomar la cruz, seguir a Cristo, poniendo en sus manos su pasado, su presente y su futuro. ¿Y saben por qué estas personas están preocupadas por sí mismas? La respuesta es que no están suficientemente ocupadas en el Señor. Esa es la verdad. El problema real es no conocerle a Él, ni sus caminos como debieran conocerle. No quieren andar con Él, no quieren caminar con Él, no quieren leer las Escrituras, no quieren nada. Tan solo si dedicaran más de su tiempo a contemplarlo, todo cambiaría y se olvidarían de ellos mismos. Esos obreros llegaron a última hora. Sin embargo, aunque era la última hora, se les invitó a entrar. Se les invitó a trabajar. Y eso fue lo que hicieron. No se quedaron en la entrada pensando que habían llegado tarde, no. Ahora vamos a ver esto en el plano espiritual. Cuando ya somos llamados y la luz entra en nosotros, desde ese momento ya no podemos fijarnos en nosotros, sino tenemos que comenzar a disfrutar de Él, de su presencia. ¿Y cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que no lo es? El apóstol Pablo nos lo explica de la siguiente manera. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. El cristiano redimido que ha visto la luz ve a Cristo, mirando a cara descubierta. El que no es cristiano mira a Cristo y a Dios, pero con un velo sobre sus ojos. Cree que le conoce, pero no de la boca para afuera, y por lo tanto no puede ver. Cito 2 Corintios 3:14.
pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Nosotros, los redimidos, con el rostro descubierto, pues el velo ha sido quitado, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más gloria. Este es el cristiano, el que su tiempo le dedica a mirar a Cristo, a contemplarlo, y tan extasiado está de verlo que se olvida de sí mismo. Si nosotros mostráramos más interés en Cristo, menos interesados estaríamos en nosotros mismos. Empecemos pues a mirarlo, a contemplarlo cara a cara, sin ningún velo. Aprendamos entonces que en su reino lo que importa no es la antigüedad de servicio, sino la actitud que se tenga hacia Él y el deseo de complacerlo. Y volviendo a la parábola, el Señor no toma en cuenta el servicio como lo hace otra gente. Lo que a Él le interesa es el corazón. Cuando el amo indicó a su mayordomo que había que pagar, empezó por los postreros, o sea, por los últimos. Les pagó un denario por menos de una hora. Y al llegar los primeros, vamos a regresar a Mateo 20, al versículo 14 y 15, vamos a ver. Dice así. Mateo 20, 14 al 15. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Perdón, ¿ese es el 10? Sí, 10. Versículo 10. 20, 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? A nosotros, terriblemente, nos interesa el tiempo. Contamos cuánto tiempo hicimos, el trabajo que hemos hecho. Lo mismo que en la parábola decimos, como los primeros que llegaron, que todo lo que hemos hecho nosotros, y nos jactamos del tiempo que hemos dedicado a la obra. Y si no nos contamos entre los que llegaron primero, nos preocupamos por no haber hecho esto, por no haber hecho aquello, y porque perdimos todo ese tiempo. Pero déjame decirte que a nuestro Señor no le interesa nuestro trabajo de este modo. Lo que a Él le interesa es la moneda de la viuda, no la cantidad de dinero, sino nuestro corazón. Y esto sucede en la parábola de la viña del Señor. El Señor decidió dar a la gente que había trabajado en la viña solo una hora la misma cantidad que dio a los que habían trabajado todo el día. Y el caso del apóstol Pablo es el mismo. Dijo: por último se me apareció a mí. Gracias a Dios, eso no cambia nada, porque su gracia se anticipa. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ven? Al Señor no le interesa el tiempo, sino la relación. Y esto nos lleva al último principio. En el reino de Dios, lo que importa es su gracia. Y en eso se resume toda la parábola. Dios ve las cosas de manera diferente, no a la manera del hombre. Dios no lleva una contabilidad como la nuestra, de principio a fin. Todo es gracia. Los últimos trabajadores recibieron
su verdad. Así como dice en Mateo 20, en el versículo 16, dice, así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Debemos abandonar nuestra manera de pensar tan material, tan humana, tan carnal. En el reino de Dios y de Cristo, todo se ve desde la perspectiva de la gracia y solo de la gracia. Todos los otros reglamentos quedan sujetos a este parámetro. Lo que cuenta es su gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol. Dejemos pues de pensar en lo que no hemos hecho y en los años que hemos perdido, y tengamos presente que en su reino es su gracia lo que importa. Los últimos en llegar pueden un día encontrarse con que para su propio asombro son los primeros, y como los que estaban a la derecha del Señor. Y les doy el ejemplo en Mateo 25. Mateo 25, cuando venga el juicio a las naciones. Vamos a Mateo 25, versículo 37 al 40. Cito: entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor lo sabe todo y todo lo ve, y su gracia es suficiente. Vamos a ver una exhortación del Antiguo Testamento. Les invito a que vayamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 11, versículo 6. Miren la sabiduría del Señor. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Si usted es uno de los que han pasado su vida fuera de Cristo, en el pecado y en el mundo, y si por la gracia de Dios ha entrado en el reino a una edad avanzada y ha sido tentado a la manera que hemos estado describiendo, quiero decirle lo siguiente: en la tarde de su vida, en el crepúsculo de su existencia, no se dé reposo en este maravilloso reino de la gracia. Este es un reino sobrenatural, y en el día del juicio puede usted encontrarse con que su recompensa es mayor que la de quienes fueron salvados en su juventud. ¡Qué evangelio tan glorioso! En estos días se habla mucho de la juventud, pero en el reino de Dios la cuestión de la edad no tiene mayor importancia, y el énfasis que en ella ponemos no cuenta con base bíblica. Por la mañana siembra tu semilla, sí, pero con la misma fuerza yo de día, y a la tarde no dejes reposar tu mano. Después de esto, mi querido oyente, hermanos en Cristo, recuerden las palabras que tal vez sean las más reconfortantes y maravillosas que hallamos en las Escrituras, las cuales fueron comunicadas al profeta Joel cuando recibió esa gran visión y entendimiento de la venida del Cristo que había de venir. Y eso es lo que le ordenó proclamar. Cito Joel, capítulo 2, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios ha prometido hacerlo.
y Dios puede cumplirlo. De esos años perdidos, de esos años estériles, de esos años que se devoraron a las langostas hasta aparentemente no dejar nada, Dios dice: yo restituiré los años que comió la oruga. Si pensamos en ellos en términos de lo que podríamos hacer con nuestra fuerza y poder, entonces el tiempo forma parte esencial del contrato. Pero estamos en un campo donde el tiempo no cuenta. El Señor viene y puede darnos en un año una cosecha equivalente a una de 10, y pues restituiré los años que comió la oruga, dice el Señor. Tal es el carácter de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios. Por lo tanto, quiero decir a la luz de esto: jamás volvamos la mirada, jamás desperdiciemos nuestro tiempo presente, jamás desperdiciemos nuestra energía. Olvidemos el pasado y regocijémonos de ser lo que por la gracia de Dios somos, exigiéndonos de que en la alquimia divina de su maravillosa gracia podemos todavía tener la más grande sorpresa de nuestra vida y experiencia. Podemos encontrarnos con que aún en nuestro caso resultará que los últimos serán los primeros. Alabemos a Dios por ser lo que somos y por el hecho de estar en el reino. Y terminamos con un pasaje en el libro de Josué. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. El Señor le dijo, Josué 1, 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Ten mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que te dio mi siervo Moisés. Nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Qué bella es la palabra de nuestro Dios, que todo tiempo está hablando, que todo tiempo podemos ver su misericordia y su gracia. Inclinen su rostro, vamos a seguir nuestra enseñanza, nuestro del cristiano deprimido. Aún nos quedan algunas enseñanzas más. Después el Señor me ha hecho sentir que nos vayamos a estudiar lo que es los últimos tiempos, porque verdaderamente podemos ver a través de las señales en los cielos y en todo lo que está sucediendo que se acerca su venida. Y de eso vamos a empezar después de este estudio a escudriñar con el Señor. Él quiere llevar lo más que pueda a su reino. Hay que esforzarnos y ser valientes. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, porque tú alientas, Señor, porque en todo tiempo estás constante, Señor, en tu misericordia, Señor, ayudando, Padre, al caído, Señor. Ayuda, Padre Santo, a todos aquellos hermanos, hermanas en Cristo que están en esta situación de depresión espiritual, que puedan ver las causas, Señor, los síntomas, Padre, para que se paren, Señor, firmes en la roca que es Cristo y puedan luchar la batalla de la fe. Oh poderoso Dios,
Te lo pido, Señor, para aquellos que nunca habían escuchado, pero han sido tocados, Padre. Obra en sus vidas, Señor. Y a ti te digo, da un paso de fe y busca del Señor. Porque Él solamente lo único que busca es un espíritu humillado. Pues dice su palabra que un corazón contrito Él no despreciará. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Amén.